Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda el profesor Reiner. Nuevamente nos encontramos en nuestra plataforma para ejercitar nuevamente lo que es el Logosoft Comfort y las programaciones que estamos haciendo para cilindros neumáticos. En este caso tenemos una secuencia más, un ejercicio más en donde vamos a emplear un par de variables, un par de situaciones diferentes a los ejercicios anteriores que hemos venido trabajando. Bien, la secuencia dice lo siguiente: el cilindro 2A sale, 2A regresa, 1A sale y 1A regresa. Con la salvedad de que aquí vamos a utilizar dos tiempos, o vamos a tiempar el accionamiento de los actuadores en dos momentos diferentes y vamos a hacer un conteo posteriormente. Esto significa de que vamos a programar el accionamiento de dos actuadores neumáticos, el cilindro 1 y el cilindro 2, y en este caso pues vamos a utilizar finales de carreras como entradas, ya lo explicamos en los ejercicios anteriores, y que nos van a determinar la posición del émbolo cuando éste esté adentro y cuando esté afuera de cada uno de los actuadores neumáticos. Utilizaremos las electroválvulas para los accionamientos. En este caso son 5 vías, 2 posiciones, y son biestables porque reciben pilotajes eléctricos en ambos extremos. Ambas son iguales, ¿verdad? Entonces, a diferencia del anterior, pues esta tiene unos tiempos, o sea, va a trabajar de la siguiente manera. Sale el cilindro 2, un tiempo después regresa. Sale el cilindro 1, un tiempo después regresa. Y de esa manera es que va a estar trabajando. Sale el 2, primero es 2, ¿verdad? Entonces, van a estar un tiempo afuera y después va a regresar. Sale el 2, un tiempo afuera, regresa. Sale el 1, un tiempo afuera, regresa. Y después de una cantidad de ciclos va a finalizar, como en este caso notamos nosotros, ¿verdad? Vamos a ponerle un ejemplo. Como acá no nos está diciendo los tiempos, vamos a programarle unos tiempos como ejemplo, y como no nos está pidiendo tampoco la cantidad de veces que se va a repetir el ciclo, también vamos a ponerle unos 5 ciclos y posteriormente lo veremos en el montaje físico. Bien, vamos a iniciar. Como vimos en el ejercicio anterior, siempre vamos a iniciar con nuestra marca para iniciar lo que nosotros vamos a ver como marcha y paro. Por lo tanto, vamos a utilizar un auxiliar cerrado y un auxiliar abierto para lo que es marcha y paro, asignado a la marca o la memoria 1. Y como retención eléctrica, pues vamos a asignarle un auxiliar a esa marca para que podamos hacer la retención eléctrica. Esto es algo básico que ya lo explicamos en varios tutoriales en la parte de los vídeos anteriores, ¿verdad? Entonces vamos a hacer, aquí tenemos nuestro arranque de marcha y paro. Ahora vamos a hacer la primera acción. La primera acción es el cilindro 2A saliendo, y bueno, vamos a hacer esa situación. Nosotros ya habíamos explicado que para cada acción de cada uno de los actuadores vamos a utilizar 4 auxiliares normalmente abiertos y un auxiliar normalmente cerrado. Todos ellos pues van a ir asignados a una marca y en este caso pues a una salida física. Entonces esta sería la marca 2 porque la marca 1 ya está asignada, y esta sería la Q1 porque de hecho no tenemos ninguna salida física ahorita en el sistema. Entonces, para poder realizar esta acción vamos a utilizar las conexiones de 2 auxiliares abiertos a un auxiliar cerrado a una marca. Todo esto va a ser en serie a una marca que es la que va a, vamos a decirlo de esta manera, a gobernar este grupo. Entonces lo vamos a trabajar de esta manera. Acá creo que vamos a dejarlo así, y esta va a ser la salida que representará la acción, la primera acción. Entonces miremos cómo trabaja esto. Este auxiliar es por donde se recibe la primera energización. Entonces va a asignarse a la memoria 1. Como los movimientos van a ser repetitivos, entonces este va a ser un final de carrera. Los finales de carrera son entradas. Ya tenemos la entrada 1 y la entrada 2 física asignada. Entonces este va a ser el final de carrera 3
y para irlo identificando lo vamos a, según el movimiento, lo vamos a asignar, ¿verdad? Entonces aquí yo no puedo detenerme a explicar el diagrama espacio-fase, dado que es sumamente difícil. Yo te recomiendo que vayas a ver los tutoriales de FluidSync para que entiendas de dónde es que sale por qué es que ponemos acá este final de carrera, ¿verdad? Entonces vamos a resaltarlo entre los demás poniéndolo de color azul. Entonces acá habíamos explicado de que esta memoria va a cumplir ciertas funciones. Una de ellas pues es cortar la acción anterior. Entonces esta de acá, si esta es la memoria 1, la que continúa en la memoria 3, entonces lo va a cortar la memoria 3. Como no la hemos asignado, todavía no está en el sistema, por lo tanto lo dejamos así. Esta memoria o esta marca pues va a retener el movimiento acá. Cuando hablamos de movimiento hablamos de la acción del cilindro. Esta memoria activará el movimiento acá, por lo tanto se lo asignaremos. Y falta pues las otras dos funciones de esta memoria, que es cortar el movimiento anterior y preparar el movimiento siguiente, ¿ya? Entonces esta memoria, vamos a repasarlo nuevamente, tiene sus funciones. Recibe el movimiento de la memoria anterior acá. Retiene la señal o recibe la señal, también aquí se dice recibe la señal, retiene la señal, activa el movimiento, corta el movimiento anterior, que en este caso si este es el número 1, pues el último sería el número 4, y prepara el siguiente movimiento que va a ser la siguiente acción, que como no hemos sacado nada del grupo, ahí lo vamos a dejar. Entonces la acción aquí es Q1, va a ser el solenoide como la acción es, aquí lo estoy señalando con el mouse, 2A saliendo. Para que 2A salga necesitamos mandarle una señal eléctrica al solenoide 2Y3, que es quien me hará cambiar de posición a la electroválvula, y de esa manera el émbolo va a salir. Entonces así lo vamos a entender, de esta manera. Aquí lo vamos a dejar. Ahora preparamos la siguiente etapa, que sería el siguiente movimiento, que aquí lo voy a señalar, es 2A regresando. Por lo tanto vamos a copiar ese movimiento, vamos a desplazarlo hasta acá y lo dejaremos acá. Entonces todo este grupo que me representa la acción lo vamos a conectar a la alimentación y comenzaremos a nombrar su memoria. En este caso la marca se la asignaremos, si ya está asignada la 2, pues sería la marca 3. Ya está asignada la Q1, pues sería la Q2. Y ya veremos a cuál pertenece. Entonces comenzamos acá. Este contacto lo recibe de la marca anterior, entonces por lo tanto la marca anterior es M2. Lo vamos a renombrar y lo asignaremos a la marca 2. Este es un final de carrera, por lo tanto ya está asignada I3. La siguiente entrada física que tenemos desocupada sería en este caso sería la I4, y representa el final de carrera. En este caso sería 2B1. Ya explicamos paso a paso cómo vamos haciendo esto. Esto de acá lo va a cortar la memoria que sigue. Como todavía no está en el sistema, pues no la podemos poner. Entonces esta memoria, esta marca retiene la señal, activa el movimiento y corta el movimiento anterior. Miren que aquí no hemos puesto porque todavía no lo teníamos, entonces ahora venimos a cortar este movimiento. Entonces acá vamos a poner y se lo asignaremos a la memoria número 3. Va a activar el siguiente movimiento que no lo tenemos todavía, entonces lo dejamos pendiente. Entonces Q2 representará el solenoide 2Y4. Entonces en comentario, para identificarlo, lo vamos a poner como 2Y4. Ahora acá tenemos algo que agregar, por decirlo así. Vamos a desplazarlo hacia abajo, porque resulta que cuando el émbolo sale debe de estar un tiempo afuera. Para ello lo hice de esta manera porque pienso que así pueden entenderlo, ¿va? Pero en el otro timer lo vamos a conectar explicándolo de la otra manera para que entendamos. Entonces aquí tenemos el timer 1, puedo utilizar otro auxiliar M2 aquí, o bien lo puedo conectar en paralelo a esta salida acá, para que de esa manera lo dejemos conectado. Vamos a entrar y le vamos a configurar unos 5 segundos. Como he dicho, esto aquí no es algo, ¿verdad?, que
ya en la física real, en hagamos el montaje real, nosotros vamos a ver evidenciado ese tiempo. Entonces, acá venimos. Entonces, este de acá, auxiliar de acá, va a pertenecer a ese timer 1, ¿verdad? Para que lo asignemos a la variable de tiempo del timer 1. Y de esa manera, cuando el émbolo 2 salga, esté afuera, después de un tiempo afuera, mande a guardar nuevamente el cilindro. Entonces ahora lo vamos a dejar así para que ya quede. Si lo vemos muy junto, lo bajamos con el cursor y la flecha, lo seleccionamos. Bueno, lo podemos hacer de dos maneras, creo que en algún momento lo explicamos. Entonces aquí ya tenemos dos acciones. Las acciones que tenemos es, el cilindro 2 sale, 5 segundos después entra. Ahora vamos a hacer la siguiente acción. Podemos copiar todo este grupo para el otro y irlo a renombrar, o bien lo podemos hacer, ¿verdad?, de espacios, uno a uno. Entonces yo lo voy a copiar acá para después renombrarlo. Acá lo vamos a renombrar, aquí lo vamos a dejar bien. Entonces voy a unirlo a la alimentación para después iniciar el cambio de nombres. En este caso, pues esta sería la marca número 4. Y la asignaremos de esa manera porque las otras tres ya están asignadas en la programación, no podemos hacerlo de otra manera. Esta sería la Q3 porque es el accionamiento 3, en este caso del cilindro saliendo, el cilindro 1 saliendo. Vamos a ponerlo aquí. Bien, ahora comenzamos a nombrarlo. Acá es por donde recibe la acción de la marca anterior, entonces la marca 3 prepara este movimiento aquí, lo asignaremos de esta manera. Este es un final de carrera que lo asignaremos a la I5 porque las otras entradas físicas anteriores ya están asignadas, y si las llevamos en orden, pues este sería la I5, y según las acciones para que la identifiquemos sería el final de carrera 2B0, vamos a asignarlo ahí. Este sería cortado por el que sigue, como M5 todavía no está. Entonces M4 retiene la señal, activa el movimiento, corta el movimiento anterior. Venimos acá, que no lo habíamos puesto porque todavía no estaba en existencia. Espero que entiendan esto. Por ejemplo, yo acá no le configuro la M5 porque todavía no existe en el sistema. No he sacado una M5, no existe, no lo puedo programar. Si yo la busco acá para asignarlo, como ustedes miran, no existe, todavía no lo puedo asignar. Entonces por eso él ahorita lo asigna a la memoria 1 o a cualquier otra memoria, pero después lo vamos a nombrar. Entonces la Q3 me va a representar la salida del émbolo, sería el 1Y1 porque va a salir el cilindro 1. Y bueno, acá tenemos esta acción, perdón, se me ha movido aquí. Acá tenemos esta acción ya prácticamente elaborada. Después de que el cilindro 1A sale, nosotros necesitamos poner, porque él debe estar un tiempo afuera. Aquí lo vamos a explicar de manera diferente, ya miran ustedes. Entonces acá yo lo puedo asignar aquí, entrar, configurarle un tiempo. Vamos a configurar 5 segundos porque el programa no nos está pidiendo ninguna especie de tiempo. Y lo que yo les decía es que ustedes de otra manera también, porque las personas piensan diferente, existen mundos, cada cabeza es un mundo. Alguien de ahí me puede decir, profesor, yo lo puedo hacer de esta manera, ¿no? A sacar un auxiliar y activarlo de esta manera. Entonces, lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, yo lo puedo incluso configurar así de esta manera y me va a funcionar perfectamente, ¿verdad? De hecho, lo podemos dejar así. Ahora, este auxiliar yo lo puedo asignar a la memoria 4, que es quien me manda el émbolo, ¿verdad? O bien a la misma, para efectos físicos y reales, lo más seguro es que lo asignemos a la salida, que me puede servir también a la Q3, porque resulta de que aquí está midiendo el tiempo real cuando el émbolo está afuera. Si yo lo asigno a esta memoria, el tiempo me lo va a comenzar a contar desde que él comienza a salir. Y les recuerdo que el conteo lo tenemos que hacer hasta que él ya haya llegado se haya extendido totalmente su recorrido. Entonces lo puedo hacer de esta manera. De las dos maneras va a funcionar perfectamente. Lo vamos a dejar por esta ocasión aquí para que ustedes vean, ¿verdad? No hay ningún problema si ustedes lo quieren hacer de la otra manera, pero tienen que ver
que el tiempo lo contabilice cuando el émbolo llega afuera totalmente. Entonces ahora vamos a hacer la última acción, que corresponde a la siguiente manera. Lo voy a hacer despacio. Habíamos dicho que vamos a hacer 4 auxiliares normalmente abiertos, que ya lo vamos a asignar. Ahora lo estoy haciendo de esta manera. Un contacto, no, este es un contacto analógico, no me sirve para esto. Un auxiliar cerrado y una memoria. Ahora necesitamos una memoria y necesitamos una salida, ¿verdad? Entonces venimos, si ya tenemos asignada la memoria número 4, esta sería que la asignemos a la memoria 5 y esta salida sería la Q4. Habiendo asignado a la memoria y la salida que vamos a utilizar acá conectado en serie, todo esto que ya lo explicamos por qué viene así, para utilizarlo en el grupo de la acción, del movimiento del émbolo. De esta manera es como trabajan. Bien, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Bien, ahora vamos a hacer esta situación acá. Ahí lo tenemos. Entonces por acá es donde se recibe la acción, la preparación del movimiento, y lo haremos después de el tiempo. Miren que ahora ya tenemos 2 variables de tiempo aquí. Entonces recuerden que este auxiliar va a ser del timer 2. Entonces este va a ser un final de carrera. Ya tenemos asignadas las señales anteriores. Este final de carrera va a pertenecer al, no recuerdo, creo que es al 6. Vamos a ver. De hecho vamos a ver, sí, esa es la entrada 6. Y va a significar el final de carrera 1B1. Por lo tanto, para identificarlo lo vamos a señalar y lo vamos a resaltar en otro color, tamaño de letra, para que se vea, ¿verdad? Entonces esta acción la corta la acción anterior, y es que en este caso pertenece a la memoria, a la marca 2, porque es el primer movimiento, este es el último. Ahora esta memoria acá la utilizaremos para las funciones que hemos dicho anteriormente. Este grupo recibe la acción. En este caso la acción, la preparación del movimiento, la recibe a través de este auxiliar después del tiempo 2. Acá vemos la señal que nos da el instante en el momento que va a iniciarse el movimiento, porque esta es una condición para que este movimiento se inicie. Deben estar 2 condiciones. Esta es una especie de válvula o de función lógica AND, que debe de estar accionado tanto el auxiliar del timer como el final de carrera, si no, no se activa esta señal. Y esta señal pues debe retenerse con la misma enclavamiento de la memoria 5. La activación del movimiento lo debe hacer la M5, porque es quien me activa ese movimiento, y el movimiento lo realiza Q4. En el caso de Q4 pues representa la salida, el émbolo regresando, que sería 1Y2, si mal no recuerdo, es 1Y2. Acá de esta manera lo vamos a resaltar en negrita y otro color para que se identifique, ¿verdad? Se vea diferente. Ahora, como ya habíamos explicado anteriormente, nosotros vamos a utilizar un contador para ver después de una cantidad de tiempo. Después de una cantidad de tiempo se va a detener. Si ya aquí he utilizado todo el espacio de la primera página, pues voy acá y le voy a dar que verticalmente me ubique 2 páginas. Aquí yo puedo cambiar la cantidad de páginas que quiera. Yo en este caso solo necesito 2. Aquí horizontal. En este caso no necesito horizontal, la necesito 2 vertical. Entonces le doy a aceptar y ya me miran que el cursor se me ha desplazado y me da espacio para, aunque aquí me lo señala en color verde, porque al momento de imprimirlo hasta ahí va a llegar. Bien, entonces ahora aquí vamos a utilizar, como esta va a ser la última acción, yo voy a utilizar esta línea para contabilizar el evento. Entonces en este caso voy a utilizar el contador adelante y hacia atrás
y solo voy a contar el conteo hacia adelante. Voy a ponerle 4 ciclos. De todas maneras, en la parte física y real, pues nosotros vamos a ver cómo se efectúa esto. Entonces, acá en parametrización, nosotros vamos a conectar el punto de conteo acá. Y lo otro que necesitamos, bueno, ya entramos a parametrización y ya le configuramos 4 ciclos. Lo otro que necesitamos configurar es el reset. Ahora hemos aprendido a resetear con paro y con marcha. Yo en este caso lo haré con marcha, lo que es el reseteo. Entonces este punto acá en la R, en el reset, vamos a ampliar un poquito para que se vea la programación. Lo voy a ampliar bastante grande. Entonces acá la marcha la voy a conectar en el reset para que vean, ¿verdad?, cómo hice las conexiones del timer y del contador, perdón, no me confundí, es del contador. Como vemos, el reset, como lo tengo que resetear cada vez que se cumplan los ciclos programados, entonces yo lo tengo que resetear al momento de encender, pues él mismo se va a resetear. Entonces, y lo otro que tengo que tomar en cuenta es que la línea que voy a contabilizar va a ser esta de acá de la salida, entonces lo dejo de esa manera. Entonces, si vamos a ver la programación, correcto, y 2, lo que pasa es que no le he puesto y 1 es apagado, no le había puesto acá, y 1 es apagado, entonces vamos a ver por aquí, y la I2 es encendido. Vamos a dejarle, no le puse el comentario, y 2 es encendido, no sé por qué no lo, ahora sí, aquí lo tenemos, es marcha, ¿verdad? Entonces ahora, después de que realice el conteo, aquí tenemos ahora I2, ahí está el on, para que vean que es el reseteo. Después de que haga el conteo, el auxiliar de este contador lo agregaremos en la línea de trabajo que nosotros consideremos, en donde después de haber hecho su conteo, pues mande a cortar la corriente. Entonces lo más ideal es que mandemos a apagar acá al inicio, y de esta manera, cortando la corriente desde acá, se va a desenergizar todo el sistema. Entonces este auxiliar cerrado lo asignaremos al contador adelante y atrás para que él corte la corriente después de haber realizado el conteo parametrizado, que en este caso nosotros hemos hecho un conteo de, como lo podemos ver acá, de 4 ciclos. Ahí lo tenemos, programado de esa manera. Y nada, yo creo que aquí finaliza esta programación de esta secuencia neumática. Ya habíamos explicado anteriormente que no podemos simularlo en tiempo real, debido a que los finales de carrera lo tendríamos que ir simulando en tiempo y forma. De todas maneras, te invito a que mires la simulación física y real para que en el montaje ustedes puedan quedar claro de que así es como funciona la programación de Logosoft Comfort hecha para el montaje de los cilindros neumáticos. Muchísimas